Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Quienes buscan la democracia para Cuba han tenido en Washington un aliado fundamental, el senador demócrata Bob Menéndez, lo que demuestra que la estrategia para enfrentar el castrismo debe ser bipartidista. Sin embargo, esto le ha ganado al senador Menéndez poderosos enemigos. En primera línea, los regímenes de La Habana, Caracas o Managua y también, por supuesto, el régimen iraní y otras dictaduras confabuladas. Pero a nivel doméstico, el senador Bob Menéndez también ha estado en una permanente cuerda floja, incluso dentro de las propias filas de su partido, donde su labor al frente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado no gusta a todos, incluyendo al presidente Obama, con el que sostuvo un pulso sordo y tenso. Hoy vamos a hablar de Bob Menéndez a través de sus logros y de la firmeza con que ha defendido una posición por la que podría pagar un alto precio. Así que muy buenas noches. Hoy tendremos un programa especial sobre el senador Menéndez, realizado por el señor Carlos Vasallo y la producción de nuestro canal. Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión. Muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, tal como anuncié, está con nosotros Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión, América CB Network. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Juan Manuel. Muy bien, muy bien. Es un tema hoy tremendo, ¿no? Tenemos al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Hispanoamérica del Museo de la Diáspora. Gracias, doctor, por estar acá. Un placer. Y Miguel Cosío, que es gerente general de nuestra cadena de radio y televisión y periodista. Gracias por estar acá. Gracias, Juan Manuel. Mesa de lujo esta noche. Pero por arriba de todo, el doctor Felipe es el consejero, es el Robert Duvall del Padrino en la cadena de televisión. Es decir, es gran parte del trabajo que se hace aquí siempre supervisado por él. Claro, si Cosío, que es la censura, nos deja, ¿no? ¿Por dónde empezamos con el tema? Empezamos, el origen de este programa es que a continuación de que el programa acabe a las 9 de la noche, en lugar de la Cosa Nostra, vamos a dar un especial que es el programa que le hicimos en Washington, desplazándonos allí los tres, Cosío, Marcel y yo, un programa especial que le hicimos en Washington al senador Bob Menéndez, en homenaje a lo que nosotros consideramos, y los tres, y yo en especial, la figura más importante de la historia del exilio cubano en Washington. No es un homenaje que hayamos hecho por motivos ni pecuniarios, ni absolutamente por nada más que por descubrir la personalidad de una figura absolutamente emblemática que con ese trabajo que hemos hecho queda plasmado en imágenes. Desde el punto de vista político, doctor Marcel Felipe, yo hablaba de que la estrategia hacia Cuba debe ser bipartidista, pero eso no le gusta a todo el mundo escucharlo. No, por supuesto que no. Hubo una época que sí, cuando comenzó el lobby cubano en manos de Jorge Mascanosa. Era una estrategia muy bipartidista, como la que han hecho el lobby judío. Se jugaba con los dos partidos y los dos partidos apoyaban. Dante Facel, los demócratas acá, Claude Pepper, los demócratas de Miami de la época. Siempre fueron Bob Torricelli, que fue la primera ley que codificó el embargo para que los presidentes no pudieran alquilar unilateralmente. E incluso en la ley Helms-Burton, que fue idea conjunta y en el Congreso, además por supuesto, de Jorge Mascarosa, pero de Bob Menéndez, Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz Valar, y que ellos fueron los autores. Esa ley fue aprobada con la mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas. Pero hoy en día estamos en otro ambiente. El Partido Demócrata ha tenido una serie de penetraciones, sobre todo en materia de relaciones exteriores, Irán, Cuba, para quienes Bob Menéndez, sobre todo con la posición que él tiene, que merece la pena hablar un poco de qué cosa es esa posición, les ha frustrado completamente, no solamente una iniciativa, les ha frustrado sus carreras completas, porque han dedicado sus carreras a tratar de acercarse a la dictadura castrista o de facilitar en otros casos la relación con el régimen iraní, y él los ha frustrado completamente. Entonces, verdaderamente ha sido una persona donde es un ejemplo de la diferencia que un hombre puede hacer en la política mundial. El mundo hoy en día es más seguro y más democrático
por los esfuerzos y las decisiones personales y, más importante, los sacrificios que ha hecho Bob Menéndez, porque a diferencia de otros políticos, sí está pagando y ha pagado un precio muy alto, no teniendo que hacerlo, porque en New Jersey hay cubanos, pero no llegan al 10%. No son los que deciden la votación. No son los que deciden la votación. Ajá. Ahora, Miguel, algo sobre que ha dicho el doctor Felipe y que Frank Calzón siempre dice, ¿no?, que es que la política también es quienes hacen la política. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol que ha jugado Bob Menéndez? Mira, Bob Menéndez, y está plasmado en esa entrevista extraordinaria que Carlos Vasallo le hizo cuando fuimos a Washington, porque logró retratar la personalidad de un hombre en el que su carrera política expresa básicamente los principios de su vida. Y eso no ocurre siempre en todos los personajes que se dedican a la política. Entonces, en el caso de Bob Menéndez, cuando tú revisas su trayectoria desde que comenzó en Union City, se muda a su familia de Nueva York a Union City, en Nueva Jersey, tú ves un objetivo muy claro en su vida. O sea, él tiene muy claro desde joven, desde que cursa sus estudios de Derecho, que quiere servir al público. Y el primer enfrentamiento que él tiene en la Junta Escolar allí en Union City, que está muy bien contado en el programa, refleja un acto de vocación. Y no siempre uno encuentra en los políticos la vocación para dedicarse a algo. Uno encuentra en muchos políticos, bueno, una oportunidad, una carrera, etcétera. Pero el acto de servir, y está muy bien plasmado en el programa, es lo que está presente ahí. Entonces, retomando un poco para finalizar esta parte, lo que decía Marcel, que es cuando uno decide por esa vocación enfrentar lo que le venga, independientemente de lo que uno pueda pensar, eso es un acto de respeto. Y eso es lo que refleja el paso por la vida política de Bob Menéndez desde que llegó al Congreso. Y las cosas van de la mano, esos dos temas van de la mano, porque a ver, cuando estuvimos ahí en el Capitolio con él nos dio el tour del Capitolio y se separa de ambas cámaras. De ambas cámaras, se para en la rotonda y se pone a hablar de la historia de las personas que han pasado por ahí y la herencia que eso le da a él como líder electo, como senador. Y se le aguaron los ojos pensar que él, hablando de cómo él, viniendo de donde venía, había llegado a ese punto. Entonces te das cuenta que es algo que lo siente y lo vive. Tú muchas veces has dicho, y te lo agradezco, que viajando conmigo te diste cuenta que yo pensaba en lo de Cuba era de verdad, sí, por otras anécdotas que has hecho. Le estaba escapando al tema y vi que en ti era una posición moral. Es moral, y para él es moral. Y una cosa va con la otra, porque transmitir, como nos transmitió en ese momento a nosotros, pero lo que él ha transmitido a sus colegas a través del año, de los años, es lo que le da su poder. ¿A qué me refiero? Yo nunca he hablado de esto con él, pero otras personas me han comentado que antes del primer juicio de él tuvo un problema serio con Barack Obama. Primero porque apoyó a Clinton, no a Obama. A Hillary no apoyó Clinton, a Clinton, era el jefe de la campaña de los Clinton y el íntimo amigo de ellos y el encargado de recolectar el dinero, y era la máxima persona de confianza. Del comité. El co-chairman. Era la máxima persona de confianza. Y todos los demás candidatos demócratas lo entendieron porque lo conocían. Obama no, estuvo bravo. Pero cuando Obama le dice, voy a cambiar mi política hacia Cuba y hacia Irán y necesito que vengas conmigo, y él le dice, yo no puedo hacer eso, pero tú no representas a la Florida, tú puedes hacerlo. Sí, tienes razón, no es un tema político, es que dejo de ser quien soy si yo te accedo a esa petición, y no lo voy a hacer. Y luego Obama aparentemente, digo yo, porque a mí no me consta, aparentemente cumple con su amenaza, y pocos días después de esa conversación viene el primer encauzamiento de Bob Menéndez. Durante los próximos años, durante la vía de ese primer juicio, a Bob Menéndez constantemente, como en cualquier juicio, se le dice, puedes salvar tu reputación, puedes salvarlo todo, lo único que tienes que hacer es llegar a un acuerdo, y nunca llegó a un acuerdo. O sea, le demostró, lo que te quiero decir con eso es que le demostró a todos sus colegas, incluyendo a un colega muy importante, que es Biden, el actual presidente Biden, que él está dispuesto a ir hasta el final, incluyendo poner en riesgo su propia libertad, porque era un juicio penal, podía ir preso, y se la jugó con tal de mantener su principio. Que muy pocos políticos en general, en cualquier país, en cualquier época, se juegan su libertad con tal de hacer
una declaración de principios. Pero además de eso, no solamente les demostró que por esto, por Cuba, por el Israel, yo estoy dispuesto a dar la lucha hasta el final y sacrificando el riesgo de mi libertad. Pero además de eso, con todo ese ataque que tenía en su contra, no abandonó a su partido. Le pusieron candidatos de primaria en su contra, más de izquierda, o sea, más de supuestamente la base. Les ganó. Pero al mismo tiempo se enfrentó con Trump. Trump le puso un candidato que se gastó $40 millones de su propio dinero y le ganó. Y él terminó triunfante y salió airoso. Después de todo eso, ¿en qué ha resultado? Que a pesar de que Biden hizo una promesa de campaña de que iba a seguir la política de Obama hacia Cuba, los propios asesores, no solamente lo digo yo, que lo he dicho aquí varias veces, si los asesores de Obama, de Biden, de la Casa Blanca, han dicho al Washington Post en mayo del año pasado, específicamente, hemos incumplido una promesa de campaña porque no merece, aún así, una bronca con el senador Menéndez que vendría si tratamos de cambiar la política hacia Cuba. Vamos a ver, y después yo quiero hablar de, si me lo permite el señor Carlos Vasallo, del estilo. Yo llevo 30 años haciendo entrevistas, del estilo de esta entrevista que mezcla pues el factor humano, el político, y que es interesante. Vamos a hablar de eso al regresar, pero si podemos ver precisamente el momento en que Carlos le pregunta sobre el pulso con Obama. Adelante. Cuando él ya es presidente y se acerca a ti y te dice, ¿qué te dice él a ti? ¿Qué te dice? ¿Te dice, ahora qué hacemos? Bueno, había un momento antes de que fue presidente, cuando fue candidato. Yo había respaldado a Hillary Clinton, muy cercano a ella, de los Clinton, y él estaba muy descontento. Barack Obama estaba muy descontento que yo había endorsado a Hillary. Yo lo llamé para dejarlo saber, como todos los candidatos. Joe Biden estaba postulado en un momento, Chris Dodd estaba postulado en un momento, habían otras personas muy allegadas a mí que actualmente también fueron candidatos, y yo le di la cortesía de llamarlo y decirle, voy a endorsar a Hillary mañana. Y el único que me formó una dificultad fue Barack Obama. Entonces, cuando él gana las primarias, me pide una reunión conmigo, en la cual nos sentamos juntos, y me pide su apoyo. Y yo le digo, bueno, Barack, yo tengo dos cosas que para mí son muy importantes. El tema de Cuba, la oportunidad de que el pueblo cubano pueda realizar su libertad, la democracia, y la política de los Estados Unidos para tratar de lograr eso es muy importante. Yo no quiero, si te voy a dar mi apoyo, yo no quiero que tú vayas a hacer ningún cambio o que no vayas a hacer una decisión sin consultar conmigo. Y el otro es que no podemos tener armas nucleares con Irán. Y cómo prevenimos eso es muy importante también. Me dijo, lo entiendo, estoy de acuerdo, te doy mi palabra. Y basado en eso, lo apoyé para su candidatura para presidencia y fue elegido presidente. Muy bien, vamos a hablar, es una reafirmación de lo que estaba... No, pero es que yo te quiero aclarar una cosa, porque si no, las cosas quedan a medio decir, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer por X motivos al senador Juan Meléndez y sentarme con él en 2 cenas, y entonces empiezo a hablar con él en una sobremesa muy agradable, donde él toma ron que no sea cubano y donde él fuma un puro que no sea habano, a pesar de que yo le ofrecí un habano, me dijo que por ningún motivo, que era un problema de principios. Entonces él empezó a contar la historia de estas cosas y la historia de su vida, y poco a poco, y yo dije, le digo, Bob, ¿y esto está grabado? ¿Esto lo tienes en algún lado? ¿Esto existe? ¿Te hay un libro? ¿Lo has contado a alguien? Y me dijo, no. Digo, bueno, pero ha llegado el momento de que en algún momento lo tengas que contar. Ese es el origen de por qué vamos a hacerle la entrevista y a plasmarle en imágenes su historia, porque la historia de él es absolutamente apasionante, ¿no? Pero para rematar lo que él acaba de decir, y que, bueno, en aquel momento a lo mejor él no lo quiso rematar porque todavía había esperanzas de que las cosas funcionaran o pues, se encaminaran por otro lado, me imagino. Esa es una cosa que solamente él sabe. Obama le llama al avión presidencial y le llama antes de ir a Cuba. Y bueno, contado por él, se sienta con él y Obama le dice, yo he decidido que voy a ir a Cuba y voy a ir.
y punto. Y yo quiero que tú me endoses y ya está. Y él le dice, mira, tú eres el presidente, tú puedes ir a Cuba, tú puedes hacer lo que quieras, faltaría más. Nada más que yo no te lo voy a endosar. Es decir, porque ese es un convenio de hombres entre tú y yo. Tú puedes quebrarlo o no, o hacer lo que gustes. Repito, eres el presidente y tienes derecho a hacer lo que te guste y lo que te parezca correcto. Pero yo no. Y Barack, el presidente Barack Obama, le miró y le dijo, pero Bob, eso puede traer consecuencias. Y él le dijo, bueno, las afrontaré. Pero es que las consecuencias pueden no ser agradables. Bueno, pues las afrontaré. Y ese es el origen del primer juicio. Yo no conozco más, yo solamente hablo por boca de lo que él me contó. Y no puedo hablar de ninguna otra manera. Pero la realidad es que el interés por ir a filmarle es que él cuente su historia, que es una historia absolutamente, representa como pocos la historia del exilio cubano fuera del círculo del sur de la Florida. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, insisto en que quiero hablar del estilo de entrevista, ¿no? Bueno, Me parece algo interesante. ¿Quién era el que decía que el estilo es también la forma? El estilo es la forma. Volvemos. Bueno, continuamos en este programa que es realmente un preámbulo a la entrevista especial, al programa especial que viene a continuación a las 9 de la noche, donde Carlos Vasallo pues tiene esta entrevista muy personal, a mi modo de ver, con el senador Bob Menéndez. Y le decía a Carlos que en el segmento anterior que yo llevo muchos años haciendo entrevistas y siempre me llama la atención porque a mí se me dificulta ese tipo de entrevista que usted ha hecho, que es personal, que le saca al entrevistado pues cosas de su vida, pero que a la vez mantiene el rumbo del interés político, de cuáles son las preguntas puntuales. No sé si usted lo vio así o... No, yo lo que pasa es que jugaba con ventaja. Yo jugaba con ventaja porque después de 2 cenas con él y de otra junta que hubo aquí, yo descubría el personaje. Es decir, yo descubría un personaje que fuera de sus disciplina y sus responsabilidades políticas, que son inmensas, cuando estaba al frente de la mesa de Relaciones Internacionales y ahora, porque nadie le ha quitado de senador ni de estar haciendo lo mismo, solamente que no es el chairman, pero sigue estando en la misma posición high de senador. Yo jugaba con ventaja porque yo conocía la historia y yo entendía un poquito cómo acercarme a él a través de sacarle la historia personal, que al final es mucho más interesante que la historia profesional, porque la historia profesional la podemos siempre resumir en unos cuadros, en unas explicaciones, y la puede contar él. Pero lo que él nunca va a contar, y nunca había contado hasta ahora, es lo que él hace en la entrevista al acercarnos a él. Lógicamente había que llevarle a algún sitio, había que llevarle a lo que nos interesa a los espectadores, que es cuál era su relación con la familia, de dónde venía él, de dónde venían sus padres, cómo llegaron a este país, dónde nació él, porque él nace en New York, sus 2 hermanos sí nacen en Cuba, cómo su mamá, como las madres cubanas, él aclara que quien toma la decisión de salir de Cuba con ellos es la mamá, en cuanto entra Fidel. Es una cosa que me llama la atención porque no menciona al papá. Dice, y mi mamá tomó la decisión, cosa que a través de los años que llevo en la comunidad cubana lo he oído muchas veces. La fuerza de esa madre cubana casada y separada que se ha hecho cargo y ha llegado y si es necesario ha cruzado el río, y eso siempre me ha impresionado, esa fuerza que aquí la mujer cubana en el trabajo y en las responsabilidades siempre ha sido tremendamente ejecutiva, ¿no? Y no nos vamos a poner en Liliana Rosletinen ni nos vamos a poner en María Elvira, que son mujeres fuertes, ¿no? Pero en el caso de él tenía una pasión hasta el último momento por su madre. Y eso lo une a bohemio, eso lo une a cantante que canta bien, eso lo une. Entonces, solamente había que no dejarle que se descarrilara para hacerle llegar a donde yo quería llegar. Y lo conseguimos. Pero sí, yo no soy un entrevistador profesional. Pero una entrevista más cálida. Sí, pero yo puedo ser un conversador
o puedo ser un amigo tuyo, pero yo no soy un entrevistador profesional. Yo no voy a sacarle los defectos a nadie. Yo no estoy ahí para sacarle los defectos a Bob Menéndez. Muchos entrevistadores van a hacer una entrevista, y no voy a mencionar a uno en concreto que me viene a la cabeza, para pelearse con el entrevistado, para ser más listo que el entrevistado, para demostrar que sabe más que el entrevistado. No se trata de eso, lo que se trata es cuando hay una figura como esta, es que él pueda contar su cuento bien contado, le des el tiempo y la oportunidad de familiarizarse y hacer que la entrevista vaya fluyendo sola. Qué bien, qué interesante. Ahora, doctor Marcel Felipe, el puesto que Bob Menéndez, lamentablemente yo creo que es una victoria para el castrismo y para otras satrapías, ¿no?, que ya no esté al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Pero qué significa ese puesto? Sí, mira, Juan Manuel, hay una cosa muy importante en lo que has dicho. Yo no creo en casualidades, hay causalidades. Él sale del puesto, o lo sacan del puesto, porque en ese puesto no pueden hacer la administración Biden, el presidente de los Estados Unidos, así como te digo, no puede hacer lo que le da la gana en política exterior mientras Bob Menéndez esté en ese puesto. Y él tiene que salir de ese puesto, pues, para que se cumpla esa agenda obamista de volver a acercarse a la dictadura castrista, de volver a ayudar a Irán. ¿Y por qué? Porque no es solamente lo que ya hemos hablado de lo que él siente a nivel personal por Cuba, o sea, él ve el poder como un medio, no como un fin. Su gol en la vida no es ser senador para ostentar el poder, sino es tener el poder de un senador para poder hacer lo que él considera que es el bien con respecto a Cuba, con respecto a Irán y con todas las otras dictaduras. Entonces, el puesto que había llegado, ¿por qué se convierte en clave? De la forma que funciona el Senado de los Estados Unidos es el sistema de comités. Él, en este caso, es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Esa posición en materia de relaciones exteriores es más influyente que la Cancillería, que el secretario de Estado, porque el secretario de Estado tiene que seguir las pautas del presidente. No se le puede enfrentar. No se le puede enfrentar. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores no solamente se le puede enfrentar, lo puede vetar al presidente. ¿En qué sentido? Primero, para nominar al secretario de Estado, él tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos espectadores dirán, bueno, pero si es un solo voto. Pero como presidente del comité, si no te gusta ese secretario de Estado, tú no lo llevas a votación, tú controlas la agenda. Y tú dices, bueno, no vamos a votar sobre el señor Blinken, y entonces el señor Blinken nunca va a llegar a ser secretario de Estado. Y eso se ha utilizado como pieza en la política americana muchas veces, que hay personas que quedan 6 meses, un año sin tomar el cargo hasta que nombran a otro. Sí, confirmado, ¿no? Él, en el caso de Blinken, Blinken era alguien que trabajaba para Bob Menéndez, o sea, es una persona que tiene ese nivel de influencia por la trayectoria que tiene en Washington. Lo mismo, todos los embajadores que quieren nombrar la administración cuando arranca, todos en el mundo entero, tienen que ser aprobados por él. Si él no aprueba, él solamente, sin ningún otro colega, no se da. Lo mismo con los tratados. Si se hace un tratado y él no quiere ese tratado, no se hace el tratado. Entonces, cualquier cambio de política, el presupuesto del Departamento de Estado descansa mucho sobre ese comité. Entonces, verdaderamente es un poder que si tú eres un gobierno iraní, un gobierno castrista, Rusia, China, y has logrado con tus cabilderos o tus lobistas a conseguir, como en el caso de Cuba, que has metido gente como Emily Mendrala, que su carrera ha sido acercarse al castrismo, y lo has logrado meter en el Departamento de Estado, y lo único que te impide es Bob Menéndez, verdaderamente que le pone un blanco de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Irán, tremendo. Cuando regresemos vamos a ver pues el momento en que Carlos Vasallo le pregunta al senador Bob Menéndez qué falta para liberar a Cuba. Es muy interesante su respuesta, ya volvemos. Muy bien, continuamos con este programa especial Preludio, quédese porque a las 9 de la noche es, yo diría que un documental, una entrevista personal y política de Carlos Vasallo al senador Bob Menéndez, que adquiere pues una dimensión distinta. Y Carlos, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿No? Porque esa entrevista no es de ahora mismo, ¿no? No, esa entrevista tiene unos meses y le hicimos una premier con el presente que le gustó mucho y estaba muy emocionado. Pero pensamos que para sacarla al aire hacía falta
generar una campaña y que él viniera directamente a Miami y hacer todo, aprovechar que él estaba aquí para la promoción para él y para el canal, porque claro, no hay que olvidarse que el senador Bob Menéndez en 2 años más cumplía 50 años al servicio público, es el primer senador latino de la historia de Estados Unidos, el primer, bueno, el primero en todo, como digo yo, cuando se hace el... Sí, perdón, eso fue que le dimos el premio del legado. Claro, él vino para recoger el premio Legado del Exilio En al el Museo Museo de la Diáspora, y que todos ustedes estaban presentes, pero en vista de las circunstancias que se han dado y en vista de que realmente lo que él está sufriendo, para bien o para mal, quiero decir, no soy quien para juzgar el resultado de ese juicio, sí soy bien para decir que es mi amigo y que en lo que yo pueda ayudar, ahí estoy. No sé para qué sirvo ni si sirvo para algo, pero si puedo servir para algo, yo soy su amigo. Y si esta entrevista, al ponerla al servicio de todo el mundo, y haremos alguna excepción para sacar tramos en las distintas plataformas, este es el momento adecuado. Él está bajo ataques misericordiosos. Yo no sé hasta qué punto todo eso va a continuar, porque yo creo que ya han conseguido lo que querían. Lo que querían era sacarle de presidente, porque eso era el stop, era la manera de frenar las cosas. Es triste que se le frene la carrera a un senador como él por defender los ideales que lleva defendiendo. No es nuevo, él no ha cambiado de opinión, los que están cambiando son los otros. Es decir, él sigue siendo el mismo Bob Menéndez, él es el mismo Bob Menéndez que le dijo en el avión al presidente, presidente, es que no puedo cambiar de opinión, ya me gustaría, pero es que mire usted, vino la hermana de mi madre, mi tía, a verme, y cuando regresó a Cuba le tiraron piedras, le destruyeron la casa, le pusieron piquetes a la puerta. ¿Cómo voy yo a aceptar que eso no se normalice y colaborar a que no se normalice? Eso no puedo hacerlo. Entonces, es triste que por soportar sus principios, que como decía el poeta, yo no he cambiado, el que has cambiado eres tú. Yo sigo siendo el mismo. ¿Las circunstancias han cambiado? Sí, han cambiado, pero yo no he cambiado. Yo se lo aplicaría al presidente Sánchez en España, que dice que las circunstancias hacen que él cambie, que las olas hacen que él cambie. Bueno, el senador Bob Menéndez no le mueve nadie de su posición y está dispuesto, como los buenos patriotas, ya sea cubanos o los buenos patriotas americanos, a morir con la palabra en la boca, pero siempre lo correcto. Vamos a ver el momento en que Carlos Vasallo le pregunta al senador Bob Menéndez qué falta para la libertad de Cuba. Tú te despiertas por la mañana y dices, yo quisiera que esto se arreglara. ¿No hay ninguna manera posible de hacerlo? Pues Carlos, sí, hay maneras de hacerlo. Pero para eso hay que ver la voluntad de los Estados Unidos de decir final a esta dictadura. La voluntad de países vecinos de decir basta ya. La voluntad de países europeos hacerlo. Ahora, si los concentramos, si hacemos esto una prioridad, pues entonces pudiéramos realizar ese momento más temprano que más tarde. Pero cuando tenemos un mundo donde lo cual China está amenazando el futuro de los Estados Unidos, cuando tenemos la guerra en Ucrania, cuando tenemos un movimiento a la izquierda en Latinoamérica y en elementos de Centroamérica también, algunas veces tratar de crear ese enfoque, solamente porque hay voces de líderes electos cubanos aquí que mantenemos esta lucha. Si no estuviéramos aquí, olvídese de que la política de los Estados Unidos, no me importa qué partido fuera diferente, porque los intereses son grandes. Los intereses de los cruceros que quieren ir a Cuba, los intereses de las inversiones que quieren ir a Cuba y crear hoteles, los intereses de esos que compraron las propiedades que fueron confiscadas y que compraron los derechos y quieren capitalizar en eso. Yo puedo ir por una larga lista y muchos de esos intereses son afuera de la comunidad, algunos son de adentro de la comunidad. Así que la realidad es que tenemos que ser honestos nosotros mismos sobre cuál es
la tragedia que estamos pasando. Pero si no hubiera un Mario Díaz Balart, si no hubiera un Bob Menéndez, si no hubiera en el pasado Lincoln Díaz Balart, Eliana Ross Lehtinen, la política de los Estados Unidos hacia Cuba hubiera sido muy diferente. Estamos en esta lucha de pie y no vamos a soltarlo hasta que realizamos la libertad del pueblo cubano. Más claro en el agua, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Y además dice una cosa muy bonita, ¿no? Porque a lo mejor alguna gente extremista aquí en la ciudad dice, bueno, Bob es demócrata, no sé qué, Obama, o sea, no, él está diciendo una cosa preciosa, ¿no? Él está diciendo que si no fuera por Lincoln en el pasado y por Eliana Ross Lehtinen, Mario. y Mario en el presente, republicanos del partido ajeno, es decir, siempre competencia, y él, en referencia a los asuntos de Cuba, los considera absolutamente hermanos y que luchan por el mismo motivo. Eso es... Bueno, oye, una evidencia fidedigna de eso fue el 17 de febrero del 2021. O sea, no habían pasado 30 días de que Biden había tomado la Casa Blanca y nosotros, la Fundación Inspira América, convocamos una reunión en el Museo de la Diáspora Cubana donde recaudamos a todos los líderes cubanos americanos y prácticamente todos eran republicanos. Entonces representábamos, según el periódico, hicieron la matemática, 95% del electorado cubano-americano. Y Bob fue entre todos esos republicanos, para un mensaje muy claro. Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero en una cosa estamos de acuerdo: Cuba tiene que ser libre. Y eso fue lo que frenó un anuncio que ya tenían preparado para el 24 de febrero. O sea, una semana más tarde ya tenían preparado el desembarque de la política de Obama .2. Y esa declaración de Bob hizo headline, titulares nacionalmente, y lo frenó. Vamos a una pausa. Cuando regresemos quiero analizar algunas de las cosas que dice Bob Menéndez respondiendo a la pregunta de Carlos Vasallo. No hay voluntad política. Se necesita, no es una prioridad para Washington. ¿Cómo se puede revertir eso? Y también sobre su conversación con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, sobre el tema cubano. Ya volvemos. Continuamos con este programa, preludio dentro de unos minutos de esta entrevista personal, política, humana, a Bob Menéndez en un momento clave de su carrera política y también para todos los que pretenden o pretendemos que en Cuba haya un cambio hacia la democracia. Si me permite, Carlos, empezar con Marcel Felipe y con Miguel también una pregunta de análisis filosófico. Cuando Carlos le pregunta a Bob Menéndez qué falta para que se libere Cuba, y él dice, falta voluntad política, Cuba no es una prioridad para Washington, está China, Rusia, Ucrania, otras prioridades. Mira, el público va a poder disfrutar esa parte a partir de la pregunta de Carlos, porque es más amplia y profundiza y responde esas cosas que te estás cuestionando ahora. Yo me voy a centrar solo en la parte de la voluntad. De la voluntad política. Porque Carlos ahí en ese momento le repregunta, no sale en esa parte, pero lo van a ver, pero ¿por qué? Le es una pregunta muy simple, ¿por qué? Y él vuelve con el tema de la voluntad política. Dice, Cuba no es libre porque en las administraciones de los Estados Unidos, demócratas, él dice, de los míos y del otro partido, no ha habido en ninguna administración, ni reciente ni futura, voluntad política para terminar con el castrismo. O sea, es una declaración monumental, dicha por el presidente en ese momento del Comité de Relaciones Exteriores. Y lo segundo, cuando tú hablas de las prioridades, le dice algo más duro todavía. Le dice que hay muchos intereses comerciales, económicos, foráneos e internos. Entonces, ¿tú crees internos a la comunidad. Internos a la aquí. ¿Tú crees que una declaración como esa, una posición tan vertical como esa, guste? Que no hay voluntad política, que se lo diga al presidente de los Estados Unidos. Tú no tienes voluntad política para acabar con el castrismo en 65 años. Ni tú lo tuviste, ni tú lo tienes, ni el otro lo va a tener. Oye, eso que lo digamos nosotros aquí todas las noches, pero que lo diga el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, es una declaración una monumental. persona que, mira, para
que el espectador pueda entender la política. La política no es muy diferente a la vida cotidiana, en el sentido, una vida cotidiana tú tienes un ingreso, cierto dinero, y tienes que pagar tus cuentas. En la política existen los favores y las posiciones y los votos que de cierta forma son como tus ingresos y tienes que ver en qué te gastas ese capital político. Para una persona que no depende del voto cubano, se gasta una gran cantidad de su capital político defendiendo al pueblo cubano. Pero no solamente al pueblo cubano, apoya a la democracia en Venezuela, en Nicaragua, apoya al pueblo judío en su lucha contra Irán. Es donde quiera que haya una violación de derechos humanos por parte de regímenes de extrema izquierda o dictatoriales, Bob está ahí. Pero no es solamente, y es una parte que vale la pena aclarar, no es solamente un tema de su corazón, sino de su inteligencia, su talento. Cuando él, Lincoln y Ileana estaban redactando la ley Helms-Burton, que como él bien dice, ellos fueron el motor de esa ley. O sea, en el Congreso estaba la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa y ellos. Él tuvo la inteligencia. Todo el mundo estaba enfocado en el castigo, es decir, a las sanciones mientras Cuba no sea democrático. Él tuvo la inteligencia de poner el título 2 que dice, cuando Cuba cambie y sea una democracia, el gobierno americano, el presidente americano está dirigido para formular un plan de reconstrucción para Cuba. Y ese es el plan que ahora estamos tomando en Empire América para basar una nueva política para otro programa de esa reconstrucción que además puede acelerar la caída del régimen. Y eso es una visión que poca gente tiene, es verdaderamente un estadista. Pero además hay un hecho que es irreversible. La ausencia de Bob en un futuro, si de casualidad, que yo estoy seguro que él es un tigre. Él ha sido siempre el primero y ha ganado todas las elecciones que se ha presentado. Y tú no te presentas a las elecciones del país, ni a las elecciones de los fiscales, ni a las elecciones del mundo, ni de los juicios. No, tú te presentas a las elecciones de tu área, de donde tú llevas de senador tantísimos años. Y la gente sabe perfectamente ahí quién es y lo que hace. Pero la pérdida para el exilio, la pérdida para los cubanos, y ya no los exilios, no los del exilio, sino la pérdida en general para la comunidad cubana, que un personaje de ese calibre, de esa inteligencia, con esa experiencia adosada de llegar desde allí, de haber vivido aquí, el conocer todos los mundos que se han mezclado allí, porque Union City, él explicaba que en su momento había hasta casi 100 y pico mil que vivían allí cubanos y que todos decidieron venirse hacia Florida para juntarse. La pérdida sería monumental y nosotros, si podemos colaborar como canal, y yo como amigo personal, en que lo que sea posible revierta en sus votantes y en la opinión de la gente los méritos de una persona como Bob, que no merece en ningún caso, o sea, los jurados hablarán por sí mismos si se llega ahí, pero él no merece en ningún caso, por su trabajo en el Senado, que se le desmerezca ni un segundo. Que es interesante porque, a diferencia del primer juicio, él se enfrenta perfectamente al juicio legal y sale ileso. Y en la parte política también derrota a todos los contrincantes que tratan de aprovechar el momento de lo que ellos perciben como debilidad. Esta vez le va a ser más difícil porque en la parte política el gobernador de Nueva Jersey, gobernador en función de Nueva Jersey, quiere que su esposa asuma el cargo de Bob. O sea, no es un gobernador amigo que lo respeta y que deja, vamos a esperar a que él resuelva su tema. ¿Tiene el poder de destituirlo? No tiene el poder de destituirlo, pero cualquier gobernador en función tiene el poder de la cartera, de repartir los recursos. Y eso, a los distritos. Por los distritos, a las personas que contratan con el gobierno, con el Estado. O sea, tiene verdaderamente la facultad de congelar donantes, de congelar activistas, de hacer un impacto. Es el gobernador del Estado. Entonces, esta vez tienen más enemigos que la vez pasada y por eso es más importante que nunca que el exilio cubano, tanto en Nueva Jersey, que escuchan mucho
este programa en Nueva Jersey, porque me llegan a mí las noticias, ese exilio en Nueva Jersey, que es de los más fuertes que hemos tenido en el mundo entero, y el exilio en el resto del mundo, incluyendo aquí en Miami, tenemos que apoyarlo, tenemos que buscar las formas de apoyarlo. ¿Cómo no? Y si cómo ese apoyo debe ser bipartidista, cuando regresemos de la pausa, quedan unos minutos para esa entrevista especial. Ya volvemos. Bueno, muy bien, repetimos, no se vaya porque dentro de apenas unos minutos van a ver esta entrevista, este programa especial con Bob Menéndez, que incluye el viaje a Washington, su vida personal y también, y que fue hecha antes de los últimos acontecimientos. Me gustaría, pues, no sé si Carlos, que resuma un poco la razón de todo eso y de lo que va a ver el público ahora a continuación. Bueno, yo lo resumo muy sencillo, es la vida de un cubano ejemplar, como se dice al final, de un trabajador infatigable y de un hombre que ha dedicado al servicio público toda su vida y podría ser un perfecto manager o presidente de una compañía gigantesca y escogió el bien de los demás y el trabajo público. Lo demás ya no es cosa mía, sino... Bueno, ahora va a venir aquí Marcel y tú... Sí, nosotros el exilio cubano sí nos corresponde a nosotros apoyarlo. Nos corresponde a nosotros apoyarlo porque él nos ha apoyado a nosotros, ha apoyado a toda la oposición cubana por tantos años. Así que cuando él venga ahora el 29, le vamos a hacer nuestros eventos, ayudarlo a recaudar los fondos para todo lo que se le avecina y lo necesitamos. Necesitamos todo el apoyo de cualquiera que nos esté escuchando, que quiera unirse, que me busque por internet, que ahí estaré para que colaboramos. ¿Por qué es importante apoyarlo, Miguel? Mira, es importante apoyarlo porque primero los cubanos, no, como él mismo dijo, no podemos cejar en nuestra lucha por la libertad de Cuba. Y como también comentó Carlos, la pérdida sería irreparable. O sea, perdemos al principal político demócrata en Washington, no hay otra. Y que no se repetirá, porque visto los tiempos que vienen, estos personajes de este tamaño no se repetirán. Este es un hombre que pudo ser presidente de este país. Es decir, no se repiten. La vida, la historia se repite para lo malo, para lo bueno raramente. Claro, ¿no? Y esa difícil disyuntiva en los tiempos que vivimos, en año electoral, de poner la causa de Cuba por encima de las disputas partidistas. Difícil tarea, pero tiene que serlo. A continuación, el programa especial, la entrevista sumamente personal, sin dejar de ser política, hecha por Carlos Vasallo al senador Bob Menéndez hace unos meses atrás, pero que ahora adquiere doble importancia.